Pues como ha dicho Eric, vamos a hablar en esta segunda sesión de la Iglesia como un templo santo de Dios. Y os invito a buscar en Efesios capítulo 2. En este pasaje ya estuvimos en esta mañana, pero vamos un poco más abajo. Y vamos a leer los versículos del 19 al 22 de Efesios 2 para situarnos un poco en el contexto correcto. Efesios 2, versículos 19 a 22. Dice la palabra del Señor: así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos un templo. El apóstol Pedro diría que somos piedras vivas. Cada uno de nosotros somos una piedra viva que contribuye a formar una parte del templo santo del Señor. ¿Qué implica todo eso para nosotros? Pues vamos a irlo explorando un poquito. Tengo una cita de uno de mis autores favoritos, que es John Stott. Muchos conocerán el nombre y habréis leído alguno de sus libros seguramente. John Stott dice: esencialmente, la Iglesia es una comunidad de gente. Sin embargo, puede compararse en ciertos aspectos con un edificio y especialmente con un templo. Y eso es lo que Pablo hace en este pasaje. La idea del templo, pues tenemos que buscarlo en el Antiguo Testamento. En un momento vamos a mirar algún pasaje allí, pero ¿os acordáis cómo en el Antiguo Testamento el templo tenía una función muy importante como punto de encuentro con Dios? Los israelitas, los judíos, no podían ir a ofrecer sus sacrificios a cualquier parte. Tenían que venir a Jerusalén y al templo en Jerusalén y ofrendar sus sacrificios allí, porque el templo era la morada, simbólicamente hablando, la morada de Dios. No hay un edificio humano que puede contener a Dios, evidentemente, como dijo Salomón, ¿no? Pero el templo en Jerusalén era el punto de encuentro entre Dios y su pueblo Israel. Y no solamente entre Dios y Israel, sino también entre Dios y todas las naciones del mundo. ¿Os acordáis lo que dice Isaías? A los extranjeros que se allegan al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo, y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que el templo en Jerusalén era el punto de encuentro con Dios para todos, judíos y gentiles, por igual. Pero el templo de Jerusalén ya no existe. Hay unas ruinas y haremos una referencia a ellas un poco más adelante, pero el templo de Jerusalén ya no existe. ¿Cuál es el templo donde podemos ir para encontrarnos con Dios? Y la Biblia nos dice que este templo es, en primer lugar, el mismo Señor Jesucristo, y es también el pueblo que está unido con Él.
hay un pueblo nuevo, internacional, mundial, hay un templo nuevo. Y Pablo define cuál es este templo en el pasaje de Efesios que hemos leído juntos. Vamos a pensar un poco más en el Antiguo Testamento y lo que implicaba para Israel tener este templo en aquellos tiempos. ¿Os acordáis como en el libro de Éxodo hay unas instrucciones? Vamos a pasar, Emilio, a la diapositiva siguiente. Hay unas instrucciones de Dios, de hecho, que abarcan todo el pasaje desde Génesis 26, versículo 1 hasta 29, versículo 37, de cómo tenía que ser, no el templo en aquel momento, sino el tabernáculo. ¿Os acordáis que Israel estaba en el desierto, estaba viajando? Por lo tanto, necesitaba un santuario que se podría transportar. El pueblo de Israel no estaba situado permanentemente en un sitio, sino viajando por el desierto. Entonces necesitaba un santuario que podría transportarse, y eso fue el tabernáculo. Más tarde, cuando el pueblo estaba asentado en Palestina, en Judea, entonces vino el momento de edificar el templo allí, en Israel, en Judea, en Jerusalén. Pero Dios quiso morar, quiso habitar en medio de su templo, en medio de su pueblo, desde siempre. Y por lo tanto da a su pueblo, al pueblo de Israel, instrucciones de cómo construir un tabernáculo que pudiera ser punto de encuentro con el Señor. Y como hemos dicho, los 4 capítulos que van desde Éxodo 26 hasta Éxodo 29, pues contienen las instrucciones de Dios para la construcción del tabernáculo, la fabricación del altar de holocaustos, la consagración de los sacerdotes, todo lo que tenía que ver con el montaje del templo, con las ofrendas, con los ritos que Dios había señalado en la ley. Pero ¿cuál era la intención de Dios detrás de todo eso? ¿Por qué todo este trabajo de edificar un tabernáculo, más tarde un templo, para tener toda una serie de ofrendas y sacrificios y un sinfín de ritos y de fiestas y un sacerdocio, etcétera, etcétera? ¿Cuál era la intención detrás de todo eso? Pues lo encontramos en Éxodo 29, versículo 45. Éxodo 29, 45, que dice: habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Dios quiere venir a habitar, a vivir, a estar presente en medio de su pueblo. Pero eso era problemático. ¿Cómo podía un Dios absolutamente santo estar en medio de un pueblo profundamente pecador, desobediente y desleal? ¿Cómo no iba esto a generar conflictos entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del pueblo de Israel? Pues para ello toda la serie de sacrificios, de ofrendas que se ofrecían constantemente para asegurar que este choque entre la santidad de Dios y el pecado de Israel no tuviera resultados funestos, terribles. Así que en Éxodo 29 leemos que había ofrendas diarias. Cada día se ofrendaba 2 corderos de un año, continuamente día tras día sobre el altar en el templo, un cordero por la mañana, otro cordero por la tarde. Estos sacrificios no podían faltar ningún día, tenían que ofrecerse cada día, mañana y tarde, porque si no, la ira de Dios se hubiera manifestado contra su pueblo pecaminoso. ¿Cuál era el propósito entonces de todos estos preparativos que Dios da con tanto detalle, con tanto empeño para Israel? Pues en primer lugar, Dios quería tener una morada santa, un tabernáculo santo. Dice el versículo 44 de
43 de Éxodo 29, me encontraré allí con los hijos de Israel y el lugar será santificado por mi gloria. ¿Os acordáis que cuando Moisés terminó la construcción del tabernáculo, se llenó el edificio de la gloria de Dios? Y todo el pueblo cayó sobre sus rostros para adorar a este Dios que allí manifestaba su gloria. La santificación del tabernáculo, el altar y los sacerdotes, porque Dios estaba en medio de ellos. Habitaré entre los hijos de Dios, seré entre los hijos de Israel, yo seré su Dios. El Dios eterno viene a vivir en medio de su pueblo y manifestar allí su gloria. Y allí se revela a su pueblo. Conocerán, dice el versículo 46, que yo soy el Señor, su Dios, el Dios eterno, Yahvé, el yo soy, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor de Dios. Yo soy el Señor, su Dios. Dios busca la comunión con su pueblo, busca estar en medio de ellos, quiere un contacto constante y provee todos los medios para que este contacto constante no tenga secuelas nefastas por causa del pecado de su pueblo. Pero como decimos antes, ya tenemos un nuevo templo. ¿Os acordáis quizás el incidente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, cuando Jesús limpia el templo en Jerusalén? Lo que según Isaías había sido diseñado como casa de oración para todos los pueblos, había llegado a ser, dice el Señor Jesús, una cueva de ladrones. Venía la gente, no solamente los judíos, no solamente el pueblo de Israel, sino de otras naciones, como venía el etíope en Hechos 8 para el templo, los griegos de Juan 12, la gente, los gentiles venían al templo para adorar al Señor. ¿Y qué es lo que encontraban? Sabéis que en el templo los gentiles tenían un patio en el templo de Herodes en Jerusalén, un patio hasta donde podían llegar, pero no podían pasar más allá. ¿Y qué es lo que encontraban en el patio? El mercado de animales para los sacrificios y los cambistas cambiando el dinero para que en el templo solo se pudiera ofrendar monedas que no tenían la imagen del César, que iba en contra de la palabra de Dios, porque constituye una imagen. Y allí la venta de animales y el cambio del dinero, pues a precios exorbitantes. ¿Qué impresión daba a los gentiles que venían para conocer al Dios verdadero? Que el Dios de Israel era un Dios pesetero y que su único interés era la economía, era ganar dinero. Eso nos puede sonar un poco familiar en algunos contextos, pero no vamos a entrar en eso por ahora. Un templo nuevo, el nuevo punto de encuentro con Dios. Jesús, frente a las críticas de los judíos cuando limpiaba el templo, respondía diciendo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días solamente. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Cuál era el nuevo punto de encuentro con Dios? Durante siglos había sido el templo en Jerusalén, pero ahora el punto de encuentro con Dios es el mismo Hijo de Dios encarnado, es el Señor Jesús. No hay otro punto de encuentro verdadero con el soberano Señor. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pedro, ¿os acordáis? Cuando estaba siendo interrogado por el Sanedrín, por el Consejo de los Judíos en Jerusalén, decía esto: este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo Salvador. Hay un solo Redentor. Hay una sola persona en que podemos, o a través de quien podemos acercarnos a Dios y tener el perdón de nuestros pecados y recibir la vida eterna. Y esta persona es el Señor Jesús. Dijo el apóstol Pablo también, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Permitid que haga un poco lo que hice en esta mañana. Quiero también formularos un desafío. ¿Estáis de acuerdo con este hecho? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros. ¿Estáis de acuerdo que Jesús es camino, verdad y vida y que nadie viene al Padre por Él? ¿Estáis de acuerdo, como dijo el apóstol Pedro, que hay un solo nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos? Esto es el Señor Jesús. Muchos me estás diciendo que sí. Amén. Es así. Estamos absolutamente convencidos, fuera más allá de toda duda. Pero sé que hay personas aquí que no están de acuerdo. O que no han aceptado esta realidad aún en sus vidas. Yo os animaría en esta tarde a pensar seriamente. Dios es real. La ira de Dios y el juicio de Dios son cuestiones reales. La Biblia lo dice con absoluta claridad. Y hay un solo camino de salvación y esto es Cristo Jesús. Y si nunca has tomado el paso de establecer una relación personal con Él, de poner tu fe en Él como tu Salvador, como tu Redentor, como tu Dios, pues esta tarde, en este retiro lo puedes hacer. No dejes escapar la oportunidad. Porque un día, sí o sí, tendrás que encontrarte frente a Dios. Y entonces, ¿qué le vas a decir? Señor, yo te amé, puse mi fe en ti, experimenté tu perdón, tu gracia, tu amor. Y así podremos decir muchos. Pero no quisiera que nadie tuviera que decir, Señor, no quise tener nada que ver contigo. Y escuchar al Señor decir, pues entonces yo no tengo nada que ver contigo tampoco. El tema es serio. Que el Señor nos ayude a recordar esto. Un nuevo templo, pues, un nuevo punto de encuentro con Dios es el Señor Jesús. No hay otro punto de encuentro que podemos tener. Volviendo a Efesios 2 un momento, vamos a mirar entonces desde esta perspectiva de Jesús como el templo y como los que estamos unidos con Él por la fe, formando una parte de este templo, de esta casa, de este santuario. ¿Qué es lo que Pablo dice aquí? Nos dice en primer lugar que este templo, gracias Emilio, tiene cimientos firmes. Versículo 20, este templo está edificado, nosotros como templo de Dios, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, el fundamento de los apóstoles y profetas, los portavoces de Dios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, aquellos que nos transmitieron la palabra de Dios. Este es, dice el apóstol Pablo, el fundamento de la iglesia de Dios, del templo del Señor Jesús. La palabra de Dios revelada por sus apóstoles y por sus profetas. Me permitís otra cita de John Stott que me gustó mucho. Él dice, la iglesia se mantiene o se cae según su dependencia leal a las verdades fundamentales que Dios reveló a sus apóstoles y profetas y que ahora están preservados en las Escrituras del Nuevo Testamento. La iglesia se mantiene o se cae sobre esta base.
si depende lealmente de las verdades fundamentales que Dios reveló a sus apóstoles y profetas, se mantendrá firme. En el momento en que la Iglesia se aparta de estas verdades fundamentales de la palabra de Dios, viene abajo. ¿Os acordáis de aquella parábola del Señor Jesús? De las dos casas. Una casa que se edificó sobre la roca, el Señor Jesús mismo, la revelación de la palabra de Dios. Y otra casa que se edificó sobre la arena, arenas movedizas, arenas que no proveían un fundamento firme. Cuando vino la tormenta, aquella casa edificada sobre la arena vino abajo. Pero la casa edificada sobre la roca se mantuvo en pie, inalterable, inamovible. La Iglesia depende, se mantiene, se cae según su dependencia leal a las verdades fundamentales que Dios reveló a sus apóstoles y profetas y que ahora encontramos preservados en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también. Así que, en primer lugar, notamos lo que Pablo enfatiza sobre los cimientos sólidos que tiene este edificio. Y, en segundo lugar, su cohesión, su acoplamiento bien logrado. Cristo Jesús mismo, dice Pablo, es la piedra angular en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo. Cristo es la piedra angular. La piedra angular, lo sabéis, no hace falta que yo diga mucho, es la piedra de la base del edificio que lleva el peso de los dos muros que forman el ángulo y al mismo tiempo marca la línea que los muros han de seguir. Y era una piedra grande, excavando en Jerusalén, en el antiguo templo de Salomón en Jerusalén, los arqueólogos describieron una piedra angular de 12 metros de extensión. ¿Os imagináis? Pedazo de piedra allí que sostenía el templo, ¿no? Cristo Jesús es este principal piedra del ángulo. Y a partir de allí, todo el edificio, las piedras vivas que somos nosotros, somos edificados y vamos creciendo, pero bien ajustado, la cohesión del pueblo de Dios. De eso ya hablamos en esta mañana, cuando hablábamos de la unidad del cuerpo, ¿verdad? Dice otra vez Stott, la unidad y el crecimiento de la Iglesia van unidos. Y Jesucristo es el secreto de ambos. La Iglesia no crece si no está unida. Y la Iglesia unida es la Iglesia que crece. Pero el secreto del crecimiento en ambos casos, tanto de la unidad como del crecimiento, es el mismo Señor Jesús, la principal piedra del ángulo. Así que, cimientos sólidos, firmes, cohesión lograda y un crecimiento constante en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, morada de Dios en el Espíritu. Este desarrollo solo es posible en la medida en que Cristo dirige y guía y empodera a su pueblo, a su iglesia. El apóstol Juan recoge otra metáfora, otro lenguaje simbólico que utilizó el Señor Jesús para esto. Cuando hablaba de Jesús como la vid verdadera y nosotros como las ramas, ¿no? Los pámpanos, los sarmientos. El Señor Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, si no está recibiendo constantemente la savia de la vid. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
cuán importante es basar nuestras vidas en Cristo Jesús, la principal piedra del ángulo, la vid que suministra la savia del Evangelio, de la palabra de Dios, constantemente a nuestras vidas. Así que los cimientos firmes, la cohesión bien ajustado, logrado por medio del Señor Jesús, su crecimiento constante, su característica destacada es un templo santo en el Señor, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Su característica típica, su característica destacada es que este templo es santo. Refleja la santidad, refleja la gloria de su constructor. El apóstol Pedro, como ya hemos dicho, pues utiliza un poco la misma figura para hablar de eso, ¿no? Viniendo a Él, dice Pedro, a Cristo, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El templo tiene el propósito de ser el lugar donde Dios es honrado y glorificado y exaltado. Dios ha dado a su pueblo el privilegio tremendo de venir ante Él para ofrecerle nuestros sacrificios de alabanza y de adoración. Nuestro deseo es glorificar a nuestro Dios. Nuestro deseo es que su templo sea un lugar donde Él es santificado, donde Él está glorificado por su pueblo. ¿Cómo lograr dar la gloria a Dios en nuestras vidas? Dice el apóstol Pablo estas palabras: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Este es el crecimiento del templo. Contemplando la gloria del Señor, aunque sea por ahora como si fuera a través de un espejo. Llegará el momento cuando le veamos cara a cara. Y eso será un momento espectacular. Cuando vemos al Señor Jesús en toda su gloria, en su majestad, cara a cara con Él. Pero mientras tanto, contemplamos, dice el apóstol, como en un espejo la gloria del Señor. Y en la medida en que hay esta contemplación, esta vivencia en la presencia del Señor, contemplándole a través de su palabra, a través de su creación, a través de todas sus maravillas, en la medida en que contemplamos su gloria, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu Santo. Así que la característica más destacada de este templo es que es un templo santo, es un templo glorioso, es un templo donde las piedras vivas tenemos el privilegio de dar toda la honra y toda la gloria a nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús, y a nuestro Padre Celestial. Y de allí surge una comunidad unida. Versículo 22 de Efesios 2. En quien, en el Señor, también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No sé si suena un poco idealista todo lo que estoy diciendo. Podríamos decir, pues este cuadro de la iglesia, una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia que refleje la gloria de Dios. ¿Esto es una realidad o es un ideal? No sé si, seguramente, habéis visto en algún momento un edificio en construcción. Suele ser bastante feo, ¿no? Hay unos cables por ahí, unas bolsas de cemento, unos ladrillos, un charco de sangre. No, por favor. A lo mejor también.
pero por lo menos unos charquitos de agua y estas cosas, ¿no? Y dices, qué feo todo eso. Espera. Espera hasta que la construcción termine y a lo mejor lo que ves es un edificio grandioso e impresionante, ¿no? Un edificio en construcción aún falta mucho para tener toda la belleza que tendrá cuando por fin está terminado. Pues la Iglesia de Cristo es así, me parece a mí, ¿no? A veces la impresión que damos no es tan glorioso ni es tan santo como debe ser, pero estamos en vías de construcción. Dios está construyendo su pueblo y cuando termine será glorioso, será maravilloso, será esta novia radiante del Señor Jesús que vamos a comentar mañana, si el Señor lo permite. La construcción sólida del templo, pues. Vamos a seguir un momento. Emilio, si podemos ir a la diapositiva siguiente. Vamos a 1 Corintios 3, versículos 16 y 17, donde el apóstol Pablo también utiliza esta figura del templo. Y es algo que vamos a mirar brevemente. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Quiero dejaros tiempo ahí para el coloquio. Así que pongo el reloj allí para recordarme. Dice 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y es lo que vosotros sois. Son palabras serias, ¿no? Son palabras muy contundentes. ¿Os acordáis del contexto de 1 Corintios? Una iglesia seguramente bastante numerosa, pero dañada tremendamente por divisiones, por partidos, por enfrentamientos dentro de la congregación que Pablo está intentando resolver. Y él les recuerda en este pasaje que esta iglesia, con tanta división, con tanto conflicto, con tanto enfrentamiento, es la iglesia de Dios. Y es una iglesia santa. Es una iglesia donde el Espíritu Santo mora, habita en medio de ellos. Y entonces está esta advertencia: si alguno destruye el templo de Dios, esto es algo sumamente grave. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, como acabamos de ver en Efesios. Y eso es lo que vosotros sois. Tenemos una responsabilidad cuando hablamos de la realidad de que la Iglesia de Cristo es un templo. Es una responsabilidad que todos tenemos que asumir. 5 puntos rápidamente aquí. Una pregunta importante. Dice Pablo, ¿no sabéis? Debéis saberlo. Corintios, debéis estar conscientes de lo que sois. Sois el templo de Dios. Sois un templo santo. Dios ha hecho piedras de su templo. Por favor, no toméis esto a la ligera. No sabéis lo que sois. Un privilegio incomparable. Sois el templo de Dios. Dios ha escogido y construido en un templo santo, en base a vuestra fe en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Esto es un privilegio inmenso, formar parte del templo de Dios, de la morada de Dios. Y hay una presencia innegable, la presencia del Espíritu Santo entre vosotros. El Espíritu de Dios habita en vosotros. En cuarto lugar, sin embargo, hay una perversidad intolerable. Hay los en Corintios que estaban destruyendo el templo de Dios por sus enfrentamientos, por su orgullo, por su forma de actuar. Una perversidad intolerable. Y unido con esto había un peligro ineludible. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y por lo tanto, un porqué indicado
el templo de Dios es santo. Dios no está dispuesto a pasar por alto situaciones donde su templo se está destruyendo e intervendrá para guardar su santo templo de lo que los hombres podemos hacer a veces con ello. ¿Cuál es entonces, yendo otra vez más, si podemos, Emilio, a la siguiente diapositiva, cuál es el comportamiento consecuente con ser el templo de Dios? ¿Cómo debemos vivir esta realidad? Otro pasaje más. Esta tarde os estoy llevando un poco por distintos textos, pero todos tienen en común que el apóstol utiliza esta imagen del templo, ¿no? 2 Corintios 6, los versículos 14 a 18. Yo tengo que confesar que esto no es mi porción favorita de la Escritura, pero toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios y las mujeres de Dios también seamos enteramente preparados para toda buena obra. ¿Qué dice este pasaje? 2 Corintios 6, 14. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la equidad? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tenía Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente y un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos. Se está refiriendo en este caso a las naciones gentiles y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Yo seré para vosotros padre, vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una relación que debemos evitar. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. El significado de eso lo voy a dejar para los grupos de coloquio, porque es uno de los preguntas que tenemos, así que podemos hablar de lo que esto significa en la práctica, ¿verdad? Una relación que debemos evitar. ¿Cuáles son las razones que debemos tener en cuenta para evitar cualquier relación incorrecta con los incrédulos? Dice Pablo, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? Son dos elementos incompatibles. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Donde hay luz expulsa las tinieblas. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial, con los dioses paganos? ¿Qué tiene en común un creyente o un incrédulo? Quizás muchas cosas, pero en lo fundamental que es nuestra fe en Cristo, no. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Hay toda una serie de razones que Pablo nos pone delante para decir que esta cuestión de nuestra relación con el mundo que nos rodea es un tema que no debemos tomar a la ligera. ¿Cuál es la realidad que debemos respetar? Nosotros somos el templo del Dios viviente. No os olvidéis de esto nunca, nos está diciendo Pablo. Tened esto siempre en cuenta. Somos el templo del Dios viviente. ¿Cuál es el reto que debemos asumir? Entonces, salid de en medio de ellos y apartaos. Es una cita de Isaías 52, versículo 11. Y eso suena muy duro, pero tiene mucho fondo de realidad. Pero permitidme matizar un poco el significado de estas palabras del apóstol. ¿Os acordáis de lo que el Señor Jesús dice en su oración de Juan 17 en cuanto a nuestra relación con el mundo en que vivimos? Estamos conscientes de que este es un mundo maligno. El apóstol Juan dice, nosotros somos de Dios y todo el mundo está bajo el maligno. No debemos tomar a la ligera la sociedad en que vivimos. El diablo tiene mucho poder sobre nuestro mundo actual.
y solamente tenemos que encender la televisión o ver las noticias en Internet o lo que fuera para darnos cuenta de cómo vivimos en una sociedad que ha dado la espalda a Dios y que está permitiendo que la maldad vaya creciendo cada vez más. ¿Cuál debe ser entonces nuestra relación con este mundo? El Señor Jesús, os acordáis, en Juan 17 dice tres cosas en cuanto a nuestra relación con el mundo. Primero, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí que están en el mundo. Primera realidad, estamos en el mundo. Lo dice el Señor porque Él quiere que estemos aquí. Nos ha dejado aquí para ser sus testigos. Estamos en el mundo. Versículo 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Cristo. Hay mucha diferencia. Pero luego, en tercer lugar, versículo 18, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Estamos en el mundo. No somos del mundo, pero hemos sido enviados al mundo. Quizás de la misma manera, si puedo establecer una comparación, las Escrituras recuerdan cómo los fariseos, los judíos, acusaban al Señor Jesús de ser amigo de pecadores. Pero en Hebreos 7 leemos que el Señor Jesús vivió apartado de los pecadores. ¿Cómo pudo ser el amigo de los pecadores y al mismo tiempo apartado de los pecadores? Porque la separación no era física, sino moral. El Señor Jesús dice que los enfermos necesitan un médico y el médico no cura al enfermo a kilómetros de distancia, está donde está el enfermo. Como vimos esta mañana con el caso de Rossi, ¿no? Como vino la ambulancia y los policías y los sanitarios. El Señor Jesús estaba con los pecadores, físicamente buscándoles para el reino de Dios, pero estaba apartado de ellos en el sentido moral en que Él estaba totalmente Él era totalmente santo y puro en comparación con los que estaban a su alrededor. ¿Qué estoy diciendo? Pues que tenemos un reto allí, el reto que debemos separarnos del mundo, pero no en el sentido de meternos en un monasterio y cerrar la puerta a cal y canto. No es eso lo que el apóstol nos está diciendo. Está diciendo que en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vivir, en nuestra manera de vivir nuestra fe, debe haber una distinción muy clara entre el comportamiento del mundo, por un lado, generalizando, y el comportamiento de la Iglesia de Cristo, por otro. Pero tenemos una misión que debemos cumplir y es ir a este mundo con el mensaje del Evangelio para predicar a Cristo crucificado y resucitado, a invitarles también a llegar a conocerle a Él. Y el resultado de todo esto, versículos 17 y 18, es que experimentaremos la presencia del Señor. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Qué privilegio! Forma parte de la familia de Dios. Y que el Dios eterno, el Dios infinito, puede decir, tú eres hijo mío, tú eres hija mía. Y nosotros podemos decirle, Abba, papá, padre. Qué bueno. Un último punto, muy rápido y termino. Las consecuencias prácticas. 1 Corintios, esta cita está mal por mi parte. 1 Corintios 6, 19 y 20 debe decir. 1 Corintios 6, 19 y 20. Estos deben ser versículos que os suenan muy familiares. Otra vez Pablo empieza, no sabéis. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no somos vuestros, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí el apóstol personaliza la figura del templo, ¿no? Nos dice a cada uno, tú eres templo de Dios. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él está en vosotros. Es un regalo del Padre, que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios. Tres cosas, tres verdades que dice Pablo aquí. En primer lugar, los que somos de Cristo hemos sido comprados por precio. Y sabemos cuál era este precio. El Señor Jesús entregó su vida, ofreció su cuerpo, derramó su sangre en la cruz del Calvario, pensando en ti, pensando en mí, pensando en cada uno de nosotros, entregó su vida por ti y por mí. Hemos sido comprados por precio y este precio es sumamente alto. No había nada de más valor en todo el universo que la vida del bendito Hijo de Dios. Comprados por precio, controlados por el Espíritu Santo. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Dios ha enviado su Espíritu a nuestros corazones, a nuestras vidas, para que el Espíritu nos dirija, para que Él nos dé el poder para vivir la vida cristiana según la voluntad de Dios. Y en tercer y en último lugar, debemos ser consagrados a Dios. No sois vuestros, dice el Señor, por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Glorificas a Dios con tu cuerpo? ¿Con tu lengua? ¿Con tus pensamientos? ¿Con tus manos, con tus pies, según lo que haces, donde vas? ¿Glorificas a Dios, honras a Dios con la forma en que utilizas tu cuerpo, tus ojos, lo que permites que vean y lo que no permites que vean? Por precio habéis sido comprados. No sois vuestros, pertenecéis al que murió por ti. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Somos templo de Dios. Y el templo de Dios es santo. El Espíritu Santo de Dios mora en este templo. Que el Señor nos ayude a glorificar a nuestro Dios por medio de vidas santas que reflejen su santidad, su gloria, y que le honren, que glorifiquen y que le dignen en cada ocasión. El Señor bendiga su palabra.